Un saludo cordial a todos. Les habla el pastor Ramón Luis Molina y este es tu canal ¿Qué dice la Escritura? Como siempre, amigo y hermano que me estás escuchando, te invito a que te suscribas a mi canal y cuando aparezca la campanita, dale a la campanita y recibirás constantemente, semanalmente, estos videos que estoy llevando a cabo. Hoy quiero corroborar lo que hablé la semana pasada. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál será el futuro de los testigos de Jehová? ¿Qué les depara el futuro? Creo honestamente que el futuro es muy incierto para los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque han puesto sus bases no en la verdadera esperanza del fundamento de la fe cristiana, sino que han puesto bases en criterios y fechas puestas por el hombre. Quiero hablar un poquito porque he estado leyendo el libro de Raymond Frank, Crisis de Conciencia. Y Raymond Frank fue un hombre que se crió en la organización de los testigos de Jehová. Su tío fue presidente de esta organización. Él fue bautizado en el 1939 y él fue parte del cuerpo de gobernantes de los testigos de Jehová. El presidente de aquel entonces, North, lo llamó para emprender el desarrollo de un diccionario bíblico y le dio unas asignaciones divididas entre 250 personas, de 50 hombres, y era para hacer un diccionario, ayuda para entender la Biblia. En el 1988 fue publicado de nuevo con 2 tomos y con un nuevo título, Perspicacia para comprender las Escrituras. El tema de la cronología le fue asignada a Raymond Frank. Tenía que buscar la cronología de los años que ellos ya habían establecido. Raymond Frank dice que junto con otra persona tuvo meses de investigación y se emplearon en este tema. La cronología es el capítulo más largo de ese libro de estudio. Una de las cosas que hizo fue que cogió gran parte del tiempo, se empleó en tratar de hallar alguna prueba, algún apoyo de la historia para la fecha del 607 antes de Cristo. No hallando absolutamente nada que apoyara el año 607 como el año de la destrucción del templo de Jehová en Jerusalén. Todo señalaba un periodo 20 años más corto de lo que afirmaba nuestra cronología publicada. Había una diferencia de 20 años, dijo Raymond Frank. En vista de ello, y siendo un testigo de Jehová de mucho tiempo y amando la organización en aquel entonces, gran parte del tiempo y del espacio se usó en tratar, escuchen, él mismo lo admite, de debilitar la credibilidad de la evidencia arqueológica e histórica que demostraba errónea la fecha del 607. En vista de que no pudieron buscar datos que afirmara que el 607 fue la destrucción del templo, entonces se dieron a la tarea con un montón de escritos de debilitar la credibilidad de la evidencia arqueológica e histórica. Naturalmente, si debilita la credibilidad de la evidencia arqueológica e histórica, se cae todo el andamiaje también de su estructura. Vamos a ver. En el 1980 renunció al cuerpo de gobernantes. ¿Y por qué renunció? Porque, como se llama su libro, Crisis de Conciencia. No pudo resistir más
tener que albergar una mentira y sostenerla cuando no tenía bases históricas, arqueológicas que le dieran apoyo. Por el contrario, ahora, ya en base a lo que he hablado en esta introducción, me voy a dirigir al año 568, que ustedes lo ven ahí. 568. ¿Por qué el 568? Bueno, los mismos testigos de Jehová admiten que son las escrituras que encontraron los arqueólogos e historiadores que le dan base para poner la cronología bíblica. Por ejemplo, para calcular la fecha de las escrituras hebreas, es esencial la fecha del 5 al 6 de octubre del año 539 a.C. Este fue el año, dicen ellos, en que los medos y los persas derrocaron a Babilonia y quedó definitivamente establecido en la historia seglar cuando se halló un registro de rey Nabonido. Este notable documento en arcilla estableció que Babilonia cayó en octubre del año 539. De esta fecha se puede calcular todas las otras fechas de las escrituras. Página en la Atalaya 15 de septiembre del 1968, página 556, párrafo 19. Es interesante porque ellos se afirman más al 539. Y ya mismo vamos a ver esa fecha. Y entonces, en base a lo que los arqueólogos e historiadores consiguieron, dice que se halló un registro de rey Nabonido, que ese fue el último rey que reinó en Babilonia. Y ese notable documento registra que octubre del año 539 fue la fecha donde se destruyó Babilonia perdió ante Medo y Persa, y entonces ellos cogen esa fecha del 539 para tirar todas las demás fechas. Ahora, una de las cosas que tenemos que leer, ver, observar es que el año 539 no sale por arte de magia. Ese año 539 no sale por arte de magia, sino que está subordinado al descubrimiento de esta tablilla. El que dio la fecha del 539 fue en base a la tablilla, y ya mismo vamos a ver el proceso. Si se abandona la tablilla, equivale a renunciar a la aceptación del proceso que le hace posible. Este proceso se origina en un dato que no los proporciona la tablilla. Es decir, que la tablilla no decía que en el 539 fue cuando Babilonia cayó ante los medos y los persas. No, esa tablilla no dice nada al respecto. Ahora, ¿qué sí decía la tablilla? Bueno, ahí vamos a entrar. La tablilla decía, y ahí empezamos con el año 568 y más 37. La tablilla decía que en el año 37 de la vida de Nabucodonosor corresponde al año 568 o 567 antes de Cristo. Lo que la tablilla encontró fue que en el año 568 aparecía en la tablilla y decía que en ese año era el año 37 de Nabucodonosor. Eso era absolutamente lo que decía la tablilla. ¿Qué encontraron ellos? Que en el año 568 antes de Cristo resulta que era el año 37 de Nabucodonosor. Fíjense que la Biblia da números de años. Un rey duró tanto, vino el otro rey tanto, pero no te da una fecha de comienzo. De manera que no hay registros en la Biblia que te establezcan la cronología con un año de registro para empezar la cronología. Una vez los arqueólogos y los historiadores ven que en el año 568 fue el año 37 de rey Nabucodonosor, sencillamente entendiendo que los años antes descendían. Por ejemplo, si es 568, pues 567, 560, iban descendiendo. Así que el 568
era el año 37 de Nabucodonosor. Le sumamos al 568, 37 años, y que llegó al 605. Ahora, ¿el 605 estaba en la tablilla? No estaba en la tablilla. Pero una vez suman 568 más los 37 años que eran el día 37 de Nabucodonosor, llegan al 605. ¿Qué dicen los historiadores? ¿Y qué dicen los arqueólogos? Que en el 605 fue el principio de reinado de Nabucodonosor. Eso es lo que dicen. Si el año 37 era el año en el 568 era el año 37 de Nabucodonosor en su reinado, pues entonces en el año 605 fue el principio de reinado de Nabucodonosor. Ahí encontraron cuándo comenzó Nabucodonosor su reinado. Ahora, ya tienen 605, ¿cuándo comenzó su reinado? Ahora vamos al segundo año, el año 605. Se le restan 66 años. ¿Por qué se le restan 66 años? Bueno, porque los historiadores y los arqueólogos lo que hacen es que buscan, y eso en base a un documento que encontraron, que se encontró de la historia, donde decía que el reinado de Nabucodonosor hasta su caída hubieron 66 años. Todos esos reyes que reinaron dan un total de 66 años. Por tanto, si el reinado de Nabucodonosor en Babilonia fue en el 605, le restan los 66 años. Recuerden que va descendiendo y llega al 539 antes de Cristo. Ahí apareció entonces cuando fue la caída de Babilonia bajo los medos y los persas. Pero ¿cómo surgió el 539? Basado en el comienzo del 568. No fue que encontraron al 569 y en base al 569 descubrieron todo lo demás. No, en base al 568 antes de Cristo, sumándole los años que estuvo en el reinado de Nabucodonosor a esa edad, restándole los 66 años de Nabucodonosor hasta el último rey, que fueron 66, los lleva al 539. ¿Qué dicen los arqueólogos y los investigadores? Que en el año 539 a.C. fue la conquista de Babilonia. Noten que todo es producto de una fecha en particular, el 568. Ahora, vamos al año 605. El año 605 fue el reinado del comienzo del reinado de Nabucodonosor. Pero cuando buscamos las escrituras, nos dice en Jeremías 52, 12, 13, que en el año 19 de reinado de Nabucodonosor fue a Jerusalén y destruyó la casa de Jehová, el templo. Por ende, si le resta el 605, 19, te lleva al año 586 o 587. Eso es lo que dicen los arqueólogos, que el año de la destrucción del templo fue en el 586 o en el 587 y no basado en lo que dicen los testigos de Jehová, que fue en el año 607. Porque todo está en producto del descubrimiento que ellos hicieron primero con el 568. Y basado en eso, entonces determinaron todo lo demás. Ahora, cuando usted va a la cronología de los testigos de Jehová, los testigos de Jehová en el libro Babilonia la Grande ha caído, en la página 275, dice que Nabucodonosor empezó a reinar en el año 625. Naturalmente, si usted escoge 625, que ahí empezó a reinar Nabucodonosor, y le resta, ¿verdad?, esos 66, te va a llevar al año 559 antes de Cristo. ¿Qué pasa? Que si fuera así, que caía en el 559, si le suman, que entonces tendrían que admitir que ahí fue la destrucción de Babilonia y que los medios y los persas los conquistaron.
Y si a ese número de 559 antes de Cristo le sumaran los 70 años que habla Jeremías, nunca llegaría al 607. Tan simplemente como eso. Ahora, la historia de la cronología de los testigos de Jehová, el 625 comenzó Nabucodonosor, pues naturalmente si le resta los 19 años que fue y destruyó el templo, llegaría al 606. Pero ellos eso lo admiten para poder sostener el 607, pero en cambio los 66 años, que es donde lleva al último reinado de Babilonia, no lo pueden admitir porque toda la cronología se sale del número que ellos quieren implantar. Estamos teniendo un problema serio con el futuro de los testigos de Jehová y la Watchtower, porque están dando fechas que no tienen respaldo, no hay esencia en ello. Simplemente están argumentando cosas que no están ocurriendo. Naturalmente, los testigos admiten que el número 539, como el año antes de Cristo que fue destruido el imperio de Babilonia, salió de una información de los arqueólogos y los historiadores. Entonces ellos cogen 539 como una verdad absoluta, pero no obstante el 605 no lo cogen como una verdad absoluta, ni el 586 como una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque no quieren admitir lo que dicen los arqueólogos. Los que le dieron el número 539 fueron los arqueólogos e historiadores, pero para dar ese número tuvieron que coger el 568. Y ellos entonces no aceptan ninguno más. ¿Por qué? Porque está destruida su cronología. No tiene efecto, no tiene objetivo, no se logra lo que ellos quieren en base a eso. Están teniendo un problema bien serio y el futuro de ellos está incierto totalmente porque no tiene las garantías de la cronología correctamente. En base a eso, pues, tenemos que decir, mire lo que dicen ellos en su libro Venga tu reino, página 137. Esa información histórica es importante para nosotros, pues nos ayuda a determinar el principio de los tiempos señalados de las naciones. Ellos dicen que lo que encontraron los historiadores, en base al 539, pues le da el principio para llevarlo al 607. Pero lo que no admiten es la realidad, que el año 539 surge del año 568. Y eso también lo dijeron los historiadores. Y también los testigos admiten que cuando los historiadores pusieron las fechas, pusieron el año 605 como el comienzo de Nabucodonosor y el año 586 como la destrucción del templo. En sus libros ellos lo admiten. Lo que no quieren es aceptarlo. Y entonces quieren decir que la cronología de ellos es la correcta porque viene de la Biblia. Pero el 539 no surgió de la Biblia, no, surgió de los historiadores. Con esto quiero decir es el futuro de los testigos de Jehová es totalmente incierto. Bueno, espero que hayas entendido. Te invito a que te suscribas a mi canal y le dejas la campanita y vas a recibir los mensajes.